se vienen aumentos de tarifas. El gas llegaría al 300%. Estamos en línea con María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que trabaja activamente en los programas de defensa de usuarios y consumidores. Hola María José, Alexis Elener e Ivana Viale te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá, bien, con sorpresas, queriendo saber qué opinás vos de este aumento de tarifas que se vienen, ¿no? Que se vienen, sí, tal cual. Bueno, estamos muy consternados porque en el marco de un contexto de congelamiento de salarios, donde todavía no se sabe cómo van a caminar incluso aquellos trabajadores y trabajadoras que están en sectores formales y están discutiendo paritarias, en un contexto en el cual también están entrando 20.000 empleados públicos, en un contexto en el cual la inflación no para, este aumento de tarifas va a tener también un efecto inflacionario. Sí. Desde el mes de febrero nosotros y nosotras hemos participado desde las 47 organizaciones de defensa de usuarios y consumidores en las distintas audiencias públicas y nos opusimos a estos quites de subsidios. Sobre todo ya recordemos que el gobierno anterior había quitado los subsidios. Sí, venía sacando de a poquito, ¿no? Sí. Pero esta quita de subsidios en el segmento 2 y en el segmento 3 va a ser muy brutal y no solamente va a generar un aumento del 300% como mínimo en el gas. Sí. Vos pensás que estamos hablando de un solo componente, que es el precio del gas en boca de pozo, pero esto después hay otra serie de factores como el transporte, la distribución, que también van encadenados, más los impuestos que se suman, sí. Claro. Y, eso por un lado. Ahora dicen nuevamente postergaron. Sí, que hasta junio la van a postergar, sí. La postergan porque el ministro Caputo tiene conciencia del impacto inflacionario que va a tener esto, pero de todas maneras... En algún momento igual va a llegar ese 300%, ¿no? Va a o llegar más. ese 300% o más, porque eso va a estar atado a han decidido poner aumentos automáticos mensuales. Claro. Y eso es gravísimo porque el índice por el que van a aplicar esos aumentos no se compadece con el índice del bolsillo de los usuarios y de los consumidores, que no va a la par. Un sueldo no aumenta 300%. Claro, para poder cubrir, y falta la luz y el agua todavía. Exactamente, y además tenemos que recordar que en Argentina, como todavía estamos con un sistema de combustibles fósil dependiente, sí, la electricidad también es generada en base a gas, con lo cual el aumento del gas va a traer un aumento en la tarifa de la electricidad. Y en esta semana estuvimos en la audiencia pública del agua, sí, y el agua va a venir a partir de abril con un aumento del 209%. Es muchísimo. Que también es muchísimo, porque recordemos que ya en el gobierno anterior había aumentos del agua, ¿no?, que eran muy fuertes. Así que es una dinámica del quite de los subsidios a todos los sectores, que no solamente los usuarios particulares, sino también las empresas. Justo te iba a ir a hablar de eso con Ivana, que estamos viendo mucho comerciantes de, por ejemplo, un restaurante que dice que le vino 500.000 pesos de luz, que no tiene con qué pagarlo. Una peluquería. Hasta una peluquería, que ahora vamos a hablar con el dueño en un ratito también, 500.000 pesos de luz, y que es insostenible. Y son gente que votaron a Milei, que querían un cambio, respetamos su decisión, pero que bueno, que se están viendo, digamos, cómo afectan estos cambios, ¿no? Bueno, lo que está pasando es no solamente eso, sino que esto se da en el marco de crecimiento del consumo. Vos pensás que la curva de consumo ha descendido, no solamente en rubros suntuarios como puede ser, no sé, el turismo o, no sé, la indumentaria. En la alimentación ha bajado el porcentaje de consumo. Claro, el consumo, pero los precios es imposible. Porque
a ver, baja la calidad de lo que la gente consume, la gente ya no consume más primeras marcas, se pasa a segundas marcas, pero también deja de consumir. O sea, la gente está aún en cosas indispensables como es la alimentación, está consumiendo menos, está consumiendo en menor calidad, y bueno, ni que hablar de cosas puntuarias como salidas afuera u otro tipo de cuestiones culturales. Entonces digo, el señor de la peluquería, seguramente va menos gente a la peluquería, y tienen que afrontar costos más altos con un menor ingreso. Eso es una ecuación que va a terminar. En realidad, la preocupación de las pymes y de las pequeñas y medianas empresarias es muy grande, ¿no? Claro. María José, bueno, con todo esto, ¿no? ¿Cómo ves vos el gobierno de Milei? Bueno, en primer lugar, nosotros apostamos, después de 40 años de democracia, a la continuidad democrática, y sí entendemos que el gobierno no es solo el poder ejecutivo. Claro. Acá nos hace falta que el poder legislativo tome también cartas en el asunto y que el poder judicial también actúe. Nosotros estamos sumamente preocupados porque todavía está en vigencia este decreto que es inconstitucional, que fue rechazado por el Senado, porque todavía no han logrado reunirse y tener una decisión en la Cámara de Diputados. Claro. Están prorrogando convocar esa sesión porque saben que lo más probable es que resulte derogado. Y por el otro lado, ¿Vos crees que se va a derogar con la decisión de diputados? Yo entiendo que debe ser derogado. Claro. Todos saben que es absolutamente inconstitucional, y todos estos días estamos en una cuenta regresiva en la cual todos los días se están tomando decisiones arbitrarias, sin ningún contralor por parte del Poder Legislativo. O sea, vos pensás que el haber echado a esta cantidad de empleados públicos, digo, Milei anunció que iban a echar 70.000, lo cierto es que están en 15.000, 20.000, pero tiene efectos en la calidad de atención al público en áreas sensibles. Yo te quiero decir simplemente, por ejemplo, no sé, hay sucursales de la ANSES que han cerrado. ANSES presta un servicio, veamos las imágenes de los videos de la sucursal que cerró en Pegasini o como en Mar del Plata. Que hay un montón de jubilados que van a las sedes, porque ellos dicen, bueno, usen el sistema informático, que lo hagan todo online, pero por ejemplo mi mamá, que es grande, va hasta el ANSES. Hay un montón de gente grande que todavía va al ANSES. La gente más humilde y la gente mayor utiliza las oficinas públicas del ANSES y hace todos los trámites presenciales. Sí, totalmente. Entonces, a ver, esto va a ir. Y te digo otro ejemplo, no sé, la cantidad de personal que echaron de vialidad. Bueno, a ver, el mantenimiento de las rutas, veíamos y escuchábamos los testimonios, no sé, de gente que trabaja hace 10 años o 15 años reparando los camiones, reparando las grúas. ¿Qué va a pasar con el mantenimiento de nuestras y el servicio meteorológico también, si querés? A ver, el servicio meteorológico, para mí es terrible. Parques nacionales, o sea, parques nacionales. Después, cuando hay un incendio, que además ha habido todo un descuido absoluto en materia de prevención del cambio climático, todo lo que sucede, que lo vemos en cada verano en la Patagonia con las sequías. Bueno, ¿quién va a encargarse de todos estos aspectos? Y te digo, ponele en el INADI me consta que están echando personal, no ñoquis, no personas que no cumplen con su tarea, personas que tienen 10 años, 15 años en la función, y la verdad eso va a ir en detrimento y genera una especie de aquelarre. A ver, el INADI se creó por ley, no lo pueden derogar por decreto. La gente... Claro, ellos aprovechan, digamos, le sacan las funciones por ahora, digamos. Bueno, si anuncian que no existe más, nadie va a ir a hacer una denuncia. Claro. Si nadie hace una denuncia... Tienen un motivo. Hay menos cantidad de... No es que haya menos discriminación, sino menos gente... Claro, que denuncie, obvio. Entonces dicen, bueno, no hay denuncia, tratamos así. Claro. La verdad,
aparte, una cosa es que vos me digas, hubo designaciones políticas en el último tiempo, revisamos, auditamos, pero además yo misma me he comunicado con el ministro de Justicia, sí. Le he preguntado por personas que dicen, van a ser objeto de una auditoría, se los va a evaluar, pero a esas personas nadie ni les habló, ni tuvieron una conversación. Claro. ¿En qué consistió la evaluación para echar una persona que trabaja, una profesional que trabaja hace 10 años en el organismo? ¿Cuál es la evaluación si nadie ni siquiera, no le hicieron un test, no le tomaron un examen, claro. no le hicieron una entrevista, nadie le preguntó por su tarea, entonces ni siquiera las recibió la interventora? Entonces, en ese contexto, estamos en un contexto en el cual yo apuesto a la continuidad democrática, sí. Voy a defender, así sea, los gobiernos que no he votado para que terminen su mandato, pero también creo que tiene que haber una reacción por parte del Poder Legislativo de intervenir en estas cuestiones sí. donde se está faltando esa parte. Y también el Poder Judicial, porque hay amparos presentados para la declaración de la inconstitucionalidad y todavía no salieron, vienen dilatando, claro. Se han expedido. Sí, obvio, clarísimo. Y la última que te queríamos preguntar es, ¿qué opinas de la última declaración de Milei de que la gente saque de el colchón sus dólares para volcarlos a la economía? Bueno, en primer lugar te diría que la mayoría de las personas que puede ahorrar en este contexto es clase media acomodada. La mayoría de la población, si hay un 41% bajo la línea de pobreza y hay gente que se está endeudando para poder pagar los servicios públicos, te imaginas que no es que los argentinos la tienen guardada en el corazón. Acá hay un grupo que se ha venido beneficiando desde las privatizaciones en la década del 90, que es un grupo muy concentrado de poder económico, que no es que la tengan en el colchón. No, la tienen afuera, claro. La tienen afuera. Y en distintos momentos el gobierno de Macri hizo blanqueos, pero acá la mayoría de los poderosos elude, evade y no declara bienes y pertenencias que tienen afuera del país, y sobre todo son empresas. Nosotros hemos venido denunciando, y hay compañeros de otras organizaciones como CEPI que en las audiencias públicas ha dado la información de cómo Edesur o Edenor son empresas que tienen dinero fuera del país, que tienen muchos de sus CEOs que son argentinos, y que sin embargo vienen a pedir aumentos en las tarifas y a llorar miseria en las audiencias, cuando en realidad nunca dejaron de ganar desde la década del 90 hasta ahora. Claro, obvio. Buenísimo, María José, te agradecemos mucho la entrevista y muy claro, y ojalá que se pueda solucionar desde el Poder Legislativo, desde el Judicial, como decís vos. Sí, y eso también requiere una comunidad dispuesta a estar movilizada también. Y en las calles. O sea, yo lo que diría es que de todos nosotros depende tener más participación ciudadana, no estar solo, recurrir al gremio, al sindicato, organizarse en las asociaciones de usuarios y de consumidores, participar en las audiencias públicas, hacernos escuchar, y bueno, cuando hay marchas y movilizaciones masivas, como fueron el 8 de marzo, como fue el 24 de marzo, estar en las calles. El 24 de marzo no solo tenía que ver con decir hay 30.000 desaparecidos, no, obvio, se sumó todo, sino que se suman los derechos humanos conculcados hoy, la pobreza y bueno, y qué va a ser de nuestro futuro, la educación pública, la salud pública, los valores que queremos defender como argentinos y argentinas, ¿no? Además, está en riesgo la democracia, porque si la gente que estaba disconforme con el gobierno anterior, con todo derecho y razón, ahora también está desilusionada y crítica del actual gobierno, hay un caldo de cultivo para lógicas antidemocráticas, y eso es lo que no podemos... Eso es lo que tenemos que evitar, obvio. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen domingo.
Chao, buen domingo. Gracias. Pasaba María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.